empezar. Ahora les voy a poner un PowerPoint para que no nada más me estén viendo a mí. Y ahí vamos a ir, les voy a ir explicando, voy a hablar un poco para que vayan viendo el Power y creo que sea un poquito más entretenido, por lo menos tener una imagen visual de lo que estamos hablando para que también a ustedes les vayan quedando algunos conceptos y entiendan un poquito mejor. Vamos a empezar entonces. Vamos a hablar sobre la clasificación del derecho mexicano y las garantías individuales, que son las dos últimas unidades. La clasificación del derecho mexicano se divide en derecho público y derecho privado. ¿Sí la están viendo? Sí. Ok. En cuanto haya un problema me dicen, por favor. Okay. Lo que se refiere al derecho público es el que regula las relaciones entre el Estado, autoridad y particulares. ¿Qué derechos pertenecen al derecho público? Bueno, pues el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho internacional público, el derecho fiscal y el derecho electoral. Estos derechos son los que pertenecen al derecho público. Nos vamos a ir uno por uno. Dentro del derecho público encontramos lo que es el derecho constitucional. El estudio de la Constitución, entendiéndola como la ley suprema a la que todas las leyes, gobernados y autoridades deberán estar subordinados. La Constitución es nuestra carta magna, nuestra ley suprema. Ninguna ley puede estar por encima de ella. La Constitución se divide en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. Dentro de la parte dogmática encontramos las garantías individuales y en la parte orgánica en lo que tiene que ver con la división de poderes, el funcionamiento fundamental de las principales instituciones del Estado. ¿Qué son las garantías individuales? Son las instituciones y condiciones establecidas en la Constitución a través de las cuales el Estado asegura a los individuos el uso pacífico y el respeto a los derechos que la propia Constitución prevé. Se dividen en 5 grupos. En algunos teóricos, en algunos libros van a encontrar que se divide en 4, pero hoy en día se hizo la clasificación en 5, que son garantías de igualdad, las garantías de libertad, las garantías de seguridad jurídica, las de propiedad y seguridad social. Ahorita las vamos a ir viendo más o menos. Al referirnos a las garantías individuales, es necesario precisar que no se trata de derechos sustantivos, o sea, que no hace referencia realmente a las normas que demandan los derechos y obligaciones de los individuos. Si nada más no es una conducta implantada a seguir por obligación, es simplemente un derecho que tenemos a protección contra los abusos de autoridad. Se constituyen como un instrumento constitucional establecido por la Carta Magna para salvaguardar los citados derechos. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos existen 2 vías para la tutela de los derechos constitucionales, que son, por un lado, la vía jurisdiccional a través de un juicio de amparo ante un juez de distrito, tribunal colegiado o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Poder Judicial de la Federación. Y por otro, la vía no jurisdiccional mediante una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o ante alguna Comisión Nacional de Derechos Humanos ante alguna de las comisiones locales estatales. Las garantías individuales que se encuentran consagradas en los artículos constitucionales 14, que es la de debido proceso, y 16, la fundamentación y motivación en todo acto de autoridad, garantizan, como su nombre lo dice, la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo estos los derechos fundamentales del gobernado. El derecho político o constitucional es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí con los
particulares. En el derecho constitucional de una nación podemos encontrar la historia misma de su pueblo, su evolución cívica y social, su lucha por la independencia y por la libertad. En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos suele dividirse para su estudio, como mencioné antes, en dogmática y orgánica. En este apartado, revisaremos únicamente el capítulo primero de la parte dogmática, referido a las garantías individuales y que compete a los derechos fundamentales del gobernado. Dentro de este capítulo podemos dividir a las garantías individuales en 5 grupos, como ya lo vimos. Dentro de este apartado encontramos además el del 29 que nos señala el 25, el 26 y el 28 que establecen la rectoría económica del Estado. Entonces empezamos con las garantías de igualdad. Aquí encontramos la primera, que es el artículo primero, que es la prohibición de la discriminación. El artículo cuarto, que nos habla de igualdad entre hombres y mujeres. El artículo 13, igualdad frente a la ley. El artículo primero, que es la prohibición de la esclavitud. Y el artículo tercero, que nos menciona la prohibición de fueros. Estas garantías tienen el objeto de evitar los privilegios injustificados y colocar a todos los gobernados en la misma situación frente a la ley. La igualdad jurídica consiste en evitar las distinciones que se hagan por raza, sexo, edad, religión, profesión, posición económica, etcétera. De forma general, vamos a hablar un poquito de cada artículo, a mencionarlo. Ustedes, yo los invito a que los lean en la Constitución, conozcan la Constitución, léanla. El artículo primero nos dice que goce para todo individuo de las garantías que otorga la Constitución, o sea, es para todos, no hay discriminación. El segundo nos dice, nos habla de la prohibición de la esclavitud. En México no hay esclavos. El artículo cuarto menciona la igualdad de derechos sin distinción de sexo, o sea, igualdad entre hombres y mujeres. El artículo 12 nos habla de la prohibición de títulos nobiliarios. Aquí no hay reyes, ni condes, ni duqueses, etcétera, ¿no? Y el artículo 13 que nos habla de la prohibición de fueros. Las garantías de libertad. Estas garantías están consideradas en varios artículos, aquí nada más mencioné algunos, pero están consideradas en los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, el 16º, el 24 y el 28. Nos habla de que siendo la libertad el derecho de elegir aquello que es bueno para una persona. El artículo 5º es la libertad de elegir cualquier profesión que se desee, siempre y cuando sea lícita. Además de hablar de la justa retribución del trabajo efectuado por alguien, o sea, que se le pague. El artículo 6º habla de la libertad de expresión, excepto si se ataca moral, derechos de terceros, provoque un delito o altere el orden público. El artículo 7º nos habla de la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia. El artículo 8º, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre y cuando sea por escrito y de manera pacífica. El 9 nos habla de la libertad de asociación y reunión libre con objetivos lícitos, que no sea reunión armada sin producir amenazas. El 10, el derecho a poseer armas por seguridad y defensa propia, a excepción de las reservadas y prohibidas, que están prohibidas, que son reservadas nada más para el ejército. El 11 nos habla del libre tránsito, de entrar y salir del país, viajar por él, cambiar de residencia cuando se desee. El 16, la correspondencia cubierta por estafetas, estar libre de registro. El artículo 24, libertad de creencia religiosa. El artículo 25, la prohibición de monopolios. Esas son las garantías de libertad. Y las garantías de seguridad jurídica son los derechos y principios de protección a favor del gobernado. Esas son las garantías que nos hablan de qué pueden y no pueden hacer las autoridades,
Por ejemplo, el artículo 14 habla de la irretroactividad de la ley, de garantía de audiencia y sanciones conforme a la ley. Nos dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie puede ser privado de la vida, libertad y de sus propiedades, a menos que se llegue a esto por un delito, que la ley debe de ser aplicada así como es y que las sentencias deberán ser según la interpretación de la ley. Si no la hubiera, sería por el derecho. ¿Qué sí saben qué es la retroactividad de la ley? ¿Han escuchado esto? ¿Sí? ¿No? No. Bueno, ok. Sí, maestra. Se dice retroactividad de la ley cuando se crea una ley nueva. Vamos a poner un ejemplo. Y no se puede aplicar si te va a perjudicar. Vamos a poner un ejemplo. Ya hay un preso que tiene una condena por 10 años, pero hay una ley nueva que dice que ahora esa condena por ese delito que él cometió se va a reducir a 5. Entonces, sí se le va a aplicar esa ley nueva siempre y cuando le beneficie, no le perjudique. Si la ley nueva dijera que para ese delito la nueva pena es de 15 años, entonces no se le va a aplicar. ¿Queda claro? A eso Sí, se ya. le llama la retroactividad de la ley. Se te puede aplicar una ley nueva en un caso anterior, siempre y cuando sea para tu beneficio, no para perjudicarte. ¿Sí? Ok. El artículo 15, no viene aquí en la diapositiva, pero nos habla de la que no se puede extraer el orden común que hay en este país, porque nosotros no hay esclavitud en México, ni la celebración de convenios en virtud de alterar sus garantías y derechos establecidos. O sea, ningún acuerdo que se hiciera, ningún tratado, si va a afectar a persona alguna, no se debe de realizar. El artículo 16 nos habla de la detención por orden judicial, el arraigo, jueces de control, prohíbe que la autoridad quiera molestar a alguien o irrumpir en su casa sin una orden judicial, la cual no podrá ser expedida a menos que haya alguna denuncia. Las visitas domiciliarias están permitidas, pero solo para revisar el cumplimiento de las normas. O sea, nadie puede ir y meterse a tu casa si no trae una orden judicial, o sea, de un juez. Si no, no se puede, ¿sí? Nadie puede hacerse justicia por sí mismo, nos dice el artículo 17 que habla de la justicia pronta y gratuita, ni ejercer violencia para reclamar sus derechos. Pero se tiene derecho a recibir justicia gratuitamente y puede ser de carácter civil. El artículo 18 solo dice que solo habrá lugar a prisión preventiva por delito que merezca pena corporal. Los gobiernos de la Federación y los estados organizarán el sistema penal. La Federación y los gobiernos de los estados establecerán instituciones para menores infractores. Entonces, todo el artículo 18, la garantía nos habla de lo que es el sistema penitenciario. Nos habla del artículo 19 que ninguna detención podrá sobrepasar los 3 días sin haberse declarado un auto de formal prisión. Se aclaran el delito, lugar, tiempo, circunstancia y los datos de la averiguación. Todo proceso se seguirá por el delito señalado. Si hubiese otro, se tendría que repetir el proceso con el otro delito. El artículo 20 consagra 10 garantías, lo que es el proceso penal, consagra las 10 garantías de todo procesado. La libertad bajo fianza, el derecho a no declarar en su contra, derecho a conocer el delito del que lo acusan y quién lo acusa, derecho a tener un careo con los testigos que declaren en su contra,
el que se reciban los testigos y las pruebas que ofrezcan, ser juzgado en audiencia pública, que le faciliten todos los datos que solicite para su defensa, ser juzgado antes de 4 meses si su condena no excede los 2 años de prisión y 6 meses si lo excede. Poder defenderse solo o por un abogado suyo o de oficio. No se podrá prolongar la prisión por ninguna cosa de dinero y tampoco la prisión preventiva por ninguna cosa. Esta es una garantía. El artículo 21 nos habla de que solo la autoridad judicial podrá imponer penas. La persecución de delitos es del Ministerio Público con la Policía Judicial. Si se trata de multas, se tendrá que tomar en cuenta el ingreso o sueldo que tenga el infractor. Imagínense, no sé, un albañil que gana, no sé, 1,000, 1,500 pesos a la semana y que le llegaran a imponer por un delito una multa de 500,000 pesos. Pues no, se tiene que tomar en cuenta lo que la persona, lo que el infractor gana para imponerle una multa. Tendríamos que analizar esta situación de todas formas, ¿no? Si es correcto o no es correcto esa forma de actuar. Bueno, el artículo 21 sobre la prohibición de penas, junto con el artículo 23 que nos dice que ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado más de una vez por el mismo delito y queda prohibida la práctica de absolver la instancia. El artículo 29, que habla de la suspensión de las garantías individuales, en caso extraordinario, en caso de guerra o situaciones que atenten contra nuestra sociedad. Esa suspensión será en determinados lugares o en todo el país por tiempo limitado y esto lo hace el presidente de la República, él es el que tiene esa atribución. Y el artículo, las garantías de propiedad nos hablan en el artículo 27 de la propiedad de las aguas territoriales, de la nación, etcétera. Cuando el gobierno quiera hacer una expropiación, quitarle un bien a un particular, le tiene que pagar. O sea, no es que dámelo, lo quiero, lo necesito. No. Le tiene que pagar lo que vale mínimamente, un aproximado lo que vale eso que él le está expropiando el bien. Las garantías de seguridad son aquellos preceptos constitucionales que regulan los principios y procedimientos e instituciones que tienen que como objetivo proteger, tutelar y reivindicar las personas, grupos y sectores de la sociedad más vulnerables, ya sea social, cultural o económicamente, teniendo en cuenta criterios de justicia social y bienestar colectivos para lograr su incorporación o acceso al bien común y su convivencia con las demás clases sociales dentro de un orden jurídico. Los principales derechos sociales se encuentran plasmados en la Constitución, los cuales son el derecho a la educación, los derechos agrarios, los laborales, seguridad social, familia, menor, protección de la salud, la vivienda, derechos de carácter económico. Esto es dentro de los más importantes preceptos que dispone la Constitución mexicana en relación a las garantías sociales. Se encuentra en el artículo 3º, que se enfoca en la materia educativa, como ven aquí en el PowerPoint, impugnando por la laicidad, la gratuidad y la rectoría del Estado en esta área. El artículo 27 reconoce la vulnerabilidad de grupos indígenas en torno a la tenencia de la tierra. Y el artículo 123 establece de manera general los derechos laborales a fin de que, bueno, el fin de esto es dotar de herramientas legales a los trabajadores por parte de la explotación que pueda haber por parte de los patrones. Las garantías sociales tienen como objetivo proteger al hombre como ente colectivo e intentar asegurar su futuro educativo y económico. Las garantías sociales implican la participación
activa por parte del Estado para establecer disposiciones constitucionales que regulen los derechos de los integrantes en la sociedad y de los grupos sociales, basándose en postulados de humanidad, dignidad y bienestar colectivo. Hasta aquí el tema de las garantías individuales porque va dentro de lo que es el derecho constitucional. Y nada más ver el concepto de lo que es el derecho administrativo, que es la rama del derecho que tiene por objetivo específico la administración pública. El derecho penal, que es el conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que él mismo establece para la prevención de la criminalidad. El derecho procesal es aquel relativo a los procedimientos civiles y criminales, cuya función es la organización de los tribunales de justicia y la supervisión de las personas que participan de los procesos judiciales. Seguimos hablando de la clasificación del derecho público. El derecho internacional público es el conjunto de normas que regulan las relaciones de los estados, estableciendo sus derechos y deberes dentro de la comunidad internacional. El objetivo fundamental del derecho internacional público consiste en prevenir las guerras, buscando siempre una solución pacífica en los conflictos surgidos entre las naciones. El derecho fiscal es la rama del derecho administrativo que regula las contribuciones para los gastos públicos a que están obligados las personas físicas y morales conforme a las leyes fiscales y el procedimiento para el cobro de los mismos y las sanciones por incumplimientos de los infractores. El derecho electoral, que también pertenece a la rama del derecho público, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la elección de órganos representativos. Y ya entrando a lo que es el derecho privado, que es el que regula las relaciones entre particulares o entre particulares y el Estado, siempre y cuando el Estado no actúe como una autoridad. Simplemente se puede dar en un contrato en la renta de un edificio, por ejemplo. Ahí el Estado pasa a ser un particular. Se encuentran en esta rama el derecho mercantil, el derecho civil y el derecho empresarial. El derecho mercantil es la rama del derecho que estudia los preceptos que regulan el comercio y las actividades asimiladas a él y las relaciones jurídicas que se derivan de esas normas. El derecho civil, que es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones más generales y cotidianas de la vida de las personas, considerando a las personas en cuanto a tal como sujetos de derecho. Y dentro del derecho civil encontramos el derecho de las personas, que es la personalidad jurídica, la capacidad, el estado civil, domicilio. El derecho familiar, lo que es el matrimonio, divorcio, legitimación, adopción, patria potestad, tutela. El derecho de los bienes, que es la posesión, la propiedad, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, etcétera. El derecho sucesorio, que son los testamentos, y el derecho de las obligaciones, hablando de pensión alimenticia, abandono de personas, etcétera. También encontramos aquí el derecho empresarial, que es el que regula y estudia la actividad empresarial y está conformado no solo por legislación o derecho positivo, sino por todos los elementos del derecho que sean aplicables al derecho empresarial o derecho de la empresa, o se le llama también derecho de los negocios, los cuales son estudiados por la teoría pluridimensional del derecho y está conformado por casi todas las ramas del derecho, entre las cuales destaca el derecho comercial y el derecho corporativo. El derecho social promueve la igualdad entre los seres humanos. Incluye aquí el derecho agrario, el derecho del trabajo y seguridad social, el derecho ecológico, el derecho educativo y el derecho económico. En el derecho agrario, pues ya que sabemos, es el conjunto de normas y disposiciones en general que se refieren a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola. El derecho laboral es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones entre empleadores, trabajadores, las asociaciones sindicales y el Estado. El derecho del trabajo se encarga de normar la actividad humana lícita
prestada por un trabajador en relación de dependencia a un empleador a cambio de una contraprestación, o sea, de un sueldo. El derecho ecológico, que es el conjunto de normas que regulan la conducta del ser humano interactuando con la naturaleza, es decir, con todos los demás entes tanto orgánicos como inorgánicos. Y lo que es el derecho económico, que es el conjunto de normas que facultan al Estado para regular la creación, distribución y consumo de la riqueza materializada en bienes y servicios, y así lograr un justo equilibrio entre los intereses de los agentes económicos, ya sean públicos o privados, y los destinatarios de dichos sectores. Y hasta aquí llegamos de manera general. Los conceptos y lo que tiene que ver con las garantías individuales. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Maestra, Sí, buenas noches. sí, Oiga, te oigo muy bajito. mm, Déjame subirle al mío. ahí está ya. ¿Me Ok, escucha? sí, Eh, Usted está hablando, por ejemplo, la ley del ISSSTE. Hay gente que entró con, le llaman la vieja ley, del 10º sí, transitorio, le dicen. Así ajá. es. Ya lo sucesivo hicieron otra nueva ley del ISSSTE, o la nueva famosa nueva ley. Ujú. Pero finalmente no es retroactivo, finalmente tanto los viejos como los nuevos van a cumplir los años de servicio y los años de edad. Eh, no, ahí no existe la retroactividad, ¿no? ¿O sí? A ver, en el caso del ISSSTE yo tengo entendido que les dieron la opción de elegir si se quedaban con la ley anterior o aceptaban la nueva, aceptaban jubilarse con la nueva o pensionarse. Eh, Tengo entendido en la cuestión del ISSSTE que así fue, que les dieron a elegir si se quedaban como Sí, ya estaban o aceptaban. pero, final, pero finalmente hay, para poderte jubilar todo eso, finalmente tienes que cumplir con los años de servicio y los años de la edad. Y antes no Sí, era bueno, así. sí, sí, pero hablando en términos generales, y debería de aplicar para eso también, si lo que pasa es que es una ley que hizo cambios, pero que precisamente no deben de afectar a los que estaban con la ley anterior. No las debería de afectar. De eso estamos hablando, de las garantías individuales, que la Constitución te protege para que una ley nueva, si te va a perjudicar, como tú No ya te afecta. estabas, no te debe de afectar. O sea, está muy clara, las garantías individuales la mencionan. Ninguna nueva ley se puede aplicar a ti en un caso anterior si te va a perjudicar. Interjuicio. Eso no debe de ser. Ok, oiga maestra, y en relación que tienen que tener una orden la policía ahora para Ajá. poder actuar, No es de para, ahora, es de siempre. sí, de siempre, pero según yo tengo entendido que la nueva también del bando único y lo que están haciendo, ya no ocupan tener una orden para poder entrar a tu domicilio, a tu Eso es carro, ¿no? anticonstitucional. Eso es Pero, anticonstitucional, pero por eso sí, son sí es las cierto, garantías. pero sí es cierto. Mira, yo no he visto ese reglamento, yo no lo Ey, conozco. Yo vi una noticia en Facebook, ahí me sí, sí, enteré sí, de sí, esto, igual. pero nunca lo he sabido oficialmente. A lo mejor no es cierto, a lo mejor alguien lo comentó o alguien hizo un rumor, no sé. Necesito ir a investigar para poderte asegurar, ¿verdad? Tenemos que ver el reglamento. Yo no lo he visto. Que diga que ahora el policía va a entrar a tu casa, no, ahí ¿Cómo? está, y eso no ha cambiado en la Constitución. Y como dijimos en un principio, es nuestra ley magna y ninguna ley y ningún reglamento puede estar por encima de la Constitución. Y ahí están muy claras nuestras garantías individuales. Y ahí dice muy claro las garantías que no se ha modificado en la Constitución, que cualquier persona
hablando de la policía o de alguna autoridad, necesita una orden del juez para poder entrar a tu casa, para poder buscar algo, para poder detenerte, para poder quitarte Trae tu el carro, estado. para pedirte papeles. Fíjate, ahí lo dice muy claro. A nadie se le puede detener, a nadie se le puede quitar papeles, propiedades, sino por una orden judicial. Pero en la práctica es otra cosa. Tristemente. Pero La mira, costumbre te voy a hacen leyes. te voy a decir una cosa. Sí, yo La, soy ma- una crítica. la maestra me dijo, lo voy a decir. Sí, dile y me lo traes. Maestra, buenas noches. Buenas noches. Espérame. ¿Sabes qué pasa? A veces ignoramos, y no lo digo como ofensa, ignorancia de no saber. Yo ignoro muchas cosas, yo no sé de física, soy ignorante en física, no por eso me estoy ofendiendo. Ignoramos porque no conocemos. O sea, yo les podría preguntar a todos ustedes, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Han tenido una constitución en sus manos y se han puesto a leerla? ¿Se han puesto a estudiarla? Yo sé que no, la mayoría no. Y te lo digo por mis 18 años de maestra de Derecho, que cada vez que entramos en este tema con mis alumnos, la mayoría me dicen, nunca maestra he tenido una constitución en mis manos. Y es muy Entonces, importante leer la Constitución sí, y la Biblia. Esas son las únicas. además, ¿Sí? ¿No? Que sí, sí. entonces muchas veces nos dejamos, bueno, por miedo, a lo mejor aceptemos que por miedo, nos da miedo que nos vayan a hacer algo, traen pistolas, son autoridades, pero no tienen por qué hacer eso ni actuar de esa manera. Y otra, no actuamos por ignorancia, porque desconocemos la ley. Entonces debemos de conocerla y aplicarla. La Constitución nos protege. Y si no te Claro. protege, pues hacer escándalo. Y para eso está el juicio de amparo contra actos de autoridad que no deben de hacer. Si alguien te vino y te detuvo, tú inmediatamente te vas al amparo Y, porque alguien hizo algo mal contra ti. y están los derechos humanos que defienden a los malos, no a los buenos. Y también bueno, sería otra cuestión analizar, pero está Pues los sí, derechos es eso. humanos que están para atenderte también, deben de atenderte. Sí, Mira, desgraciadamente, te doy la razón, las cosas no se hacen como deberían de hacerse. Y esa es una lucha pues que tiene muchos años, pero para eso necesitamos ser buenos abogados, esconder la ley, saber bien qué procede, qué se hace, qué no se debe y qué sí se debe. Desgraciadamente aquí entra la corrupción y entra tantas cosas, ¿no? Aparte que muchas veces, como decimos, lo legal no es lo justo. No siempre la legalidad está de la mano con la justicia. Podríamos analizar muchos casos o muchas noticias de casos y juicios que conocemos ahora, como el famoso exgobernador de Veracruz. Tantas pruebas, haberle descubierto tantas cosas, y el señor va a cumplir unos añitos de condena y no le van a quitar nada. O sea, va a salir en unos años feliz de la vida y millonario. así O sea, ¿cómo? Entonces dices, han becado muchos ¿cómo es así, posible? Bueno, desgraciadamente vivimos en un país en el que la corrupción gana sobre la ley y sobre la donde la justicia y sobre muchas justicia cosas. está a favor de los que tienen más o los más poderosos. Digo, Así es. El porque se poder mira económico te da con poder. el Bastel Gordillo y ya ves, Otro caso. y mucho más. Bueno, pues es todo lo que quería opinar. Sí, estoy Gracias. leyendo, me pone Gracias, Omar. Gracias. Me dice Julio César, maestro, ahorita conforme al nuevo sistema penal, las personas que son detenidas normalmente se hace con papel en la mano, ya que se cuenta con orden de aprehensión o represión, las cuales son creadas por el juez. Es que eso está de toda la vida, que ahora a lo mejor se los están exigiendo y ahora sí lo están cumpliendo para no tener problemas, pero eso ha existido toda la vida, está en la Constitución desde que existe la Constitución, las garantías individuales, así se debía haber hecho toda la vida, y yo sé que no,
Yo sé que no se ha hecho así, que últimamente lo hagan por cuestiones de derechos humanos y evitar escándalos y la tecnología y que los graban y los evidencian, pues sí, a lo mejor por eso lo están haciendo ahora, pero siempre se debió haber hecho. Esa es la garantía, que no te puedan hacer nada más que si traes tu orden del juez, girada por el juez, nada más. Es lo que se debe de hacer. Es lo que se debe de hacer. Correcto. Buenas Maestra, buenas noches. noches, Ricardo. Hola, Ricardo Ricardo. Ruelas. Oiga, maestra, Buenas noches. buenas noches. A lo que platicamos o platicaba el tema ahorita de la Constitución, se mira, ok, está mi Constitución. Perfecto. Bueno, en el año 2015, un conocido, amigo que era diputado federal me la regaló, Martín Heredia, Mazatlán, y pues si no estuviera estudiando Derecho, pues no lo hubiera usado, desde el 2015 la tenía guardada. Bueno, el caso es que ayer la terminé de leer, los 136 artículos, y pues uno, como todos, no somos muy fans de leer. Entonces llegué a los artículos transitorios, y ahí me entró esa duda, dije, voy a preguntarle pues, a un abogado, porque no entiendo qué son los artículos transitorios, maestra. ¿Por qué llegan del 1 al 10º y vuelve a comenzar el 1? ¿Y por qué son más que...? Y así van avanzando consecutivamente y van para atrás, y es necesario leer los artículos transitorios, no sé de qué, para qué sirvan o de qué se tratan, la verdad. Es como muchas veces se pone porque van a tener un periodo temporal, no se van a quedar ahí. También se ponen los artículos transitorios cuando se está haciendo una transición. Órale, de ahí el nombre. Porque se está haciendo una transición de una ley a otra. Sí, por ejemplo, nosotros como éramos Guaím todavía hace 2 años, Universidad Autónoma Indígena de México, Sí. y cambiamos a Guaís, Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Para el periodo de transición se hicieron unos artículos transitorios en lo que se cambiaba de una ley a otra ley. Sí, de ahí viene el nombre precisamente. Sí lo escuché mucho en los temas políticos, pero mira, no tenía ni idea de dónde. Sí, ya me quedó claro. Notes, preguntas de por qué numeran así o por qué, eso no te lo sabría contestar, eso lo hace el Poder Legislativo a la hora de estar trabajando y buena pregunta, vamos a investigar porque nunca me había preguntado yo eso. ¿Por qué numeran de una manera y interrumpen y vuelven a continuar? Ahí sí que no te lo sabría decir. Y no pasa el 20, maestro. Ya que son 136 artículos y no pasa el 20. Ajá, y no pasa el 20. Gracias, maestro. Sí, ahorita que dices el número de artículos, me acuerdo hace poco en la televisión, alrededor de, pues sí, de una fecha, estuvieron haciendo preguntas a la gente en la calle y le preguntaban cuántos artículos tenía la Constitución y nadie les respondía, ninguno de los entrevistados. Sí, entonces lo que te digo, mi experiencia como maestra, no leen la Constitución como personas, no como estudiantes de Derecho. Simplemente como personas necesitamos conocer la Constitución, porque ahí están nuestras garantías, para que no llegue el policía y le digas, alto, mira, aquí está mi garantía individual. Si tú me detienes, voy a actuar contra ti. Me voy a ir al amparo y te voy a echar todo el peso de la ley, porque estás actuando incorrectamente, pero es que ni lo sabemos. Sí, apenas hace como unos 2 meses, 2 meses y medio, un primo me preguntó, porque yo ando en la política, y me preguntó que si cuántos artículos tenía, y no, la verdad no sé, le dije, no, desconozco totalmente, le dije, no, me dijo, pues muy mal tu respuesta, pues si andas ahí en ese movimiento y ni siquiera sabes cuántos artículos tiene la Constitución. Y ya la tenía en mi casa, la Constitución, pero pues si no hubiera estado estudiando Derecho no lo hubiera leído. Pues a leerla, yo los invito a todos, a que empiecen poquito a poquito. Nadie está diciendo que la memoricen, ni mucho menos, pero que la conozcan, que sepan de qué nos habla, sobre todo las garantías individuales, que no nomás por ser estudiantes de Derecho o vayan a ser abogados, sino porque en lo personal nos interesa. Gracias por todo. Nos interesa qué es lo que se debe y lo que no se debe.
No se cometan esas arbitrariedades. ¿Quedó claro la retroactividad de la ley? Maestra. ¿Sí? Sí, Sí, maestra, porque como usted dijo, el desconocimiento A ver, a todos espérame. estos... A ver, ¿quién habló primero? Espérame. Gerardo Robles. Ah, Gerardo, ok. Gerardo y después tu hija. Sí, lo que pasa es que me sacó el sistema ahí, iba a reforzar la parte que Yo, comentaba ahorita. Victoria Omar Bautista. Espérame un segundito, Victoria. No sé si me escucho. Sí, sigue. Ah, bueno. Sí, te estoy relación escuchando. en relación a lo que a veces no conocemos, yo trabajo para una empresa que en un momento dado tiene que hacer cobranza fuerte, ¿no? Con algunos clientes. Ahorita no, Sí. porque me dedico a préstamos vía nómina. Aquí no tenemos ninguna cobranza, ¿no? Pero he trabajado en compañías donde son muy agresivos en la cobranza, donde utilizan escritos muy agresivos y 8 de cada 10 personas caen en ese amedrentamiento por desconocimiento de la ley, donde no pueden Así ser es. embargados si no es mediante primeramente la visita de un actuario dependiente de un juzgado Aunque y te deban el acreditarse como dinero, aunque te deban el artículo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no sabemos, pues nos da miedo porque inclusive se atreven a poner que van a forzar chapas, van a violar candados, van a abrir puertas. Entonces, como nos ponen una serie de artículos que ni sabemos si son ciertos o si existen, pues la gente pues vende hasta lo que no tiene, ¿no? Entonces, es importante conocer la Constitución. Así es. Sí, ese es un buen ejemplo. Cuando sacas crédito en una mueblería, por decir, ay, disculpen si se oyen los perros, están ladrando mucho. No sé si los escuchen. Pero hay que reconocer los adeudos, ¿no? Y hacer un programa de pago, ¿no? Pero pasa eso sí, y es muy pero por agresivo. ejemplo, tú sacas algo en una mueblería, te atrasaste, no pagaste, por lo que sea, involuntaria o voluntariamente. La mueblería, los cobradores no pueden llegar a quitarte las cosas. Como tampoco cuando tú rentas a alguien un departamento, una propiedad tuya y te queda mal, tú no puedes ir a sacarlo, vas a tener que iniciar un juicio para que te pague o para sacarlo, ¿sí? Entonces, todo eso nos habla de las garantías individuales. Entonces, no se pueden cometer ese tipo de atropellos y como no los conocemos, no las conocemos las garantías, en la ignorancia permitimos que hagan y deshagan con nosotros. Entonces, de ahí la importancia, como personas comunes y corrientes de nuestra vida diaria, saber cuáles son nuestras garantías y qué es lo que se debe y lo que no se debe. Ahí está, fíjate, en las cuestiones cotidianas, simplemente. ¿Qué pasa en determinadas situaciones comerciales? ¿Qué pasa en determinadas situaciones mercantiles? Los pagarés, muchas cosas que no debemos de permitir que se cometan abusos de autoridad, porque para todo hay un procedimiento, aunque sea muy injusto que le rentes tu casa a alguien y pase un año y no te pague y no te entregue la casa, ni modo, esa es su garantía. Tú vas a tener que iniciar un juicio contra esa persona para recuperar tu dinero, tus muebles, tu casa, etcétera. Para eso son las garantías individuales. Maestra, tengo una duda. Y dime, Adriana. Sí, aunque haya un contrato, no, o sea, no lo respetan aunque haya un contrato. Apenas que el contrato, mira, aunque haya un contrato, aunque haya un contrato y especifique el tiempo, las argucias legales de la gente malintencionada o que va a actuar con dolo, te va a encontrar cómo alargar el tiempo mínimo para estarse unos 2, 3 años más. Aunque el contrato lo especifique, y aunque el contrato lo especifique, vas a tener que iniciar un juicio, o sea, para comprobar y hacer válido el contrato, ¿me entiendes? O sea, tú por tu cuenta no puedes ir a la señora y decirle, hey, aquí dice que
15 de octubre de 2008 me ibas a sacar, me ibas a entregar el departamento y te me sales. No, no lo puedes hacer, aunque hay un... Y Se también corta o mucho, sea, maestra. ¿se está cortando? Sí, de repente no se escucha. Es que a lo mejor es porque Maestra. ahorita ya tienen todos los micrófonos prendidos y es cuando empieza a haber problemas. A ver, dime, Victoria, ¿qué me ibas a decir? Bueno, no oigo. Bueno, retomando lo que decía la compañera, en caso de que no existiera un contrato, bueno, ¿Sí? ¿Te oigo? ¿Sí? le comentaba, Ujú. ¿se escucha? ¿Sí? Le comentaba que en caso contrario de que no existiera un contrato para el arrendamiento de una vivienda, la persona arrendadora pues tiene también las garantías individuales, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, tiene que salir una ¿Se resolución de escucha? un juez para arreglar el asunto. ¿Sí? Bueno, Sí, te escucho, Victoria. ¿No me oyes tú? ok, pero igual nosotros como, por ejemplo, sí, nosotros como arrendadores pues también tendríamos que hacer uso del derecho. Sí, sí le escucho. ¿Sí? Así es. Las dos, ¿Me escucha? sí. Las dos partes. Las dos partes van a hacer el uso de su garantía, por eso tienen que ir a juicio. No pueden, no Ok, pueden. que tendríamos que hacer uso del derecho para que ambas partes estemos. Ay, no te entendí lo último. Ok, y ahí tengamos equidad y justicia, ¿no? Exacto. Se comprueba quién tiene la razón, quién tiene la parte legal, quién tiene el derecho, pero hay que ir a Bueno, juicio. le comentaba, o como usted bien decía, que ambas partes debíamos... Ok, perfecto. Gracias. Ok. Maestra, Mande. por ejemplo, en los famosos retenes que ponen lo que decía, ¿verdad? No sé, por ejemplo, ahí donde cae la ilegalidad, en el libre tránsito o por qué son ilegales los retenes. Por el libre tránsito, nadie puede detenerte, es lo mismo. Nadie puede detenerte más que por una orden judicial. ¿Por qué te detienen? Exacto. No deben de hacerlo. Ahora, por el otro lado, pues se han estado haciendo debido a las situaciones que estamos viviendo de inseguridad. Se supone que el que haya retenes y revisen es para encontrar quién anda haciendo cosas mal, para detener delincuentes, para encontrar armas, para encontrar drogas. Se supone que es la parte positiva de los retenes, pero de que están mal. Porque nadie puede revisarte, detenerte, quitarte, si no es por medio de una orden judicial, efectivamente, en todos los casos. Y ese es uno. ¿Por qué te detienen? Exacto. ¿Por qué te revisan? ¿Dónde está la orden? Uh-huh. ¿Sí? Es lo mismo, efectivamente. Es Gracias. por eso dicen es inconstitucional, porque está violando una garantía individual. Ok. Sí, porque en caso... Sí, buenas tardes, maestra. ¿Sí? Sí, habla Ricardo, Sí, buenas tardes. Ricardo, buenas tardes. Ahorita ya hay jurisprudencias donde le dan lo que es legal la intervención de los militares, los filtros. Bueno, ya no se le llaman filtros, no recuerdo la palabra, pero Ajá. ya hay jurisprudencias vigentes de este año que ya las autorizan. Eso, Este año por jurisprudencia. así es, ya están autorizados, o sea, ya los ya les da la protección a los militares o a las autoridades para que hagan ese tipo de funciones. Y creo que se llaman filtros, son filtros de Sí, seguridad, algo así se le llaman. pero volvemos a lo mismo. En la ley, en la Constitución, no se ha modificado.
No, no, pero pues Y lamentablemente ninguna así ley puede estar por encima de la Constitución. pues sí, Ahí pero está en muy ese interesante eso, ¿eh? Está en muy esa interesante manera, eso que me estás diciendo, igual, porque no debería de ser así. igual le comento de la retroactividad. Salió un proyecto en el 2007 donde ponen un candado para la retroactividad que para la ley, en las nuevas reformas no se engranaba. Para ir engranando la ley vieja, los procedimientos con la ley nueva, entonces le pusieron un candado al 14 constitucional para la retroactividad, donde haga de cuenta que lo viejo no se revuelve con lo nuevo, y así como es, nada de que si te beneficia o no. En tal fecha no procede la retroactividad. Y eso porque yo lo vi también por jurisprudencia. No, Salió sí, creo que en pero 2017, 2008 y abarcaba sí, todo eso en los, 2016. los, todos los cambios que van haciendo primero deben iniciar en la misma Constitución. Si no, no podemos hacer cambios de abajo para arriba, pues. El cambio debe hacerse primero a nivel constitucional y ya después bajarlo. Pero pues bueno, nuestro sistema mexicano, ¿verdad? Nada, así es. Ojalá podamos. Ustedes, generación de nuevos abogados, que les toque hacer muchas cosas con buena intención. ¿Algo más, compañeros? Maestra, ¿Sí? sí, es como comentaba, la Constitución pues es nuestro documento base para generar leyes y normas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, nada más era comentar esa parte que aunque nosotros quisiéramos generar o conocer alguna norma o ley, si no conocemos la Constitución, pues vamos a tener complicaciones. Como decía el Exacto. compañero, hay ya una normativa que se ha mencionado que ya pueden hacer retenes y pues detener a la gente, a los individuos, pero si nosotros no conocemos la ley, pues podemos aceptar cualquier tipo de autoridad que nos haga como quiera. Creo que lo primero, Exacto. como usted bien dice, es conocer nuestros derechos individuales, las cuestiones jurídicas, las normas, pero sobre todo la Constitución, porque de ahí emana pues toda esa legislación que Así es. gobierna todo el país. Así es. Y nosotros, por ejemplo, en la universidad también cada vez que queremos modificar algún estatuto, tenemos que irnos a la ley orgánica porque es la ley que rige a la universidad. Entonces no podemos estar cambiando estatutos si no están en concordancia con la ley orgánica, porque entonces la ley orgánica es la que sigue rigiendo. ¿Y de qué me sirve cambiarle un estatuto si en la ley orgánica sigue igual? Entonces lo que vale, lo que va a regir es lo que diga la ley orgánica, no el estatuto. Entonces, si se van a hacer cambios al estatuto, se necesita primero hacer cambios a la ley orgánica. Así con la Constitución, es el mismo ejemplo.